¿Cómo están? Muy bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Gonzalo Choaki y ahora que tengo que contarles una novedad, cambié un poquito el nombre del canal. No me estaba causando como mucha tranquilidad el nombre porque creo que quiero darle un énfasis y un acento distinto. Y al canal ahora yo le coloqué Fe con Amor. Es un cambio de nomenclatura de palabra, pero el concepto es muy distinto. Porque si bien la razón es muy necesaria en el mundo actual, y por eso le puse Fe con Razón, creo que también, y una persona me hizo entrar en razón, es súper bueno también colocarle amor, porque amor implica también la razón, porque estamos hablando del amor de Dios, del amor de Dios, de la Santísima Trinidad. Y el amor verdadero de Dios tiene un componente intrínseco en su composición, valga la redundancia, que tiene que ver con el amor. Bien, eh, con la razón, perdón. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hablar hoy día sobre justamente la compasión. Pero no vamos a tomar el Nuevo Testamento, hoy día vamos a tomar un libro que está en el Antiguo Testamento, que es de la historia del profeta Jonás, que muchos de ustedes a lo mejor van a pensar, el de la ballena. Eso es lo más pequeñito de la historia de Jonás. Vamos a ver lo más importante, porque generalmente uno se queda con las historias bíblicas cuando uno era niño, por ejemplo, David y Goliat, pero lo más importante de David no es David y Goliat, lo más importante de David, del rey David, es el tema que tiene que ver con la conversión, cuando se arrepiente de la acción mala de llevar a su mejor amigo a la guerra para quedarse con su esposa, que es adulterio. Bien, entonces vamos a hablar de la historia de Jonás, pero antes de hablar desde el punto de vista bíblico, teológico y de la enseñanza moral, y sobre todo del tema de la compasión y explicarles lo que es la compasión cristiana, que no es lo mismo que la lástima, voy a decirles después qué significa, vamos a ver resumidamente la historia de Abraham, así que no se vayan y vamos a conversar después de esta historia. No olviden darle like y compartir este programa que les va a servir mucho para la concepción del mundo actual y cómo yo sugiero esto como, más que lo sugiero yo, lo sugiere el mismo Cristo, como la solución para el odio y para la guerra y para los desastres y para la muerte inclusive en este mundo actual. Veamos entonces la historia de Jonás. La historia del profeta Jonás es una de las más fascinantes historias de la Biblia. Aquí te resumo un poco de lo que pasó aquel entonces. Jonás recibe la misión de profetizar en Nínive. Dios llama a Jonás, un profeta hebreo, para que vaya a Nínive, la capital de Asiria, para advertir a sus habitantes sobre la destrucción inminente debido a su maldad. Sin embargo, Jonás intenta huir de la presencia de Dios y aborda un barco con destino a Tarsis. Mientras navegan, una tormenta terrible azota el barco y los marineros, aterrorizados, descubren que Jonás es el culpable de la ira divina. Después de ser arrojado al mar, Jonás es tragado por un pez gigante, a menudo traducido como ballena, donde permanece durante 3 días y 3 noches. Dentro del pez, Jonás ora a Dios, reconociendo su desobediencia y pidiendo misericordia. Dios escucha su oración y ordena al pez que vomite a Jonás en la orilla del mar. Segunda oportunidad. Después de su experiencia milagrosa, Dios le da a Jonás una segunda oportunidad para cumplir su misión. Esta vez, Jonás obedece y viaja a Nínive, proclamando el mensaje de arrepentimiento y perdón. Los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, se arrepienten de sus pecados y ayunan en señal de penitencia. Dios, viendo su arrepentimiento genuino, decide perdonar a la ciudad y no destruirla. Jonás y la planta de ricino. Y después de la salvación de la ciudad de Nínive, Jonás se siente frustrado porque Dios no destruyó la ciudad como él esperaba. Para enseñarle sobre la compasión divina, Dios hace crecer una planta de ricino que proporciona sombra a Jonás. Sin embargo, cuando Dios envía un gusano para que se coma la planta, Jonás se desanima. Y Dios usa la planta de ricino para enseñarle a Jonás sobre la importancia de la compasión y el amor por todas las personas, incluso aquellas que no son de su pueblo. Jonás aprende que Dios se preocupa por la salvación de todos. Bien, entonces vemos cómo la historia de Jonás es súper clara con respecto a la compasión. Jonás, en el fondo, no quería aceptar la misión de Dios. Jonás quería que Dios destruyera al pueblo de Nínive, capital en esa época del imperio asirio, que era enemigo de los israelitas.
Pero aquí vemos cómo la sabiduría bíblica, que en todo caso es obviamente inspiración de Dios, y ahí uno se da cuenta con esta grandeza de sabiduría y de moral, no quiere destruir la ciudad, quiere darles una oportunidad, quiere que se conviertan. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Jonás, a este profeta, que vaya a convertir a la ciudad de Nínive, a dar el mensaje de Dios, a ver si se convierten. ¿Qué hace Jonás? Lo rehuye, se quiere ir a Tarsis, se toma una embarcación y esa embarcación tiene una tormenta muy fuerte. Ellos descubren que es porque Jonás está presente ahí y Dios está enojado con Jonás, entonces lo tiran al mar. Ahí está el tema del pez grande o ballena, y ese pez lo expulsa en las costas de Nínive. Y Dios, ¿qué hace? Le da esta segunda oportunidad, le dice, anda y cumple mi misión. Jonás acepta a regañadientes, dice lo que Dios quiere que escuchen los ninivitas, los habitantes paganos de este pueblo. ¿Por qué Nínive se tenía que convertir? Porque Nínive era muy similar a lo que fue Sodoma y Gomorra. Era una ciudad donde reinaba la prostitución, el adulterio, el asesinato, el robo. Es decir, todo iba en contra de los 10 mandamientos de Dios. Estaban en contra de la ley de Dios. Más encima tenían idolatría, dioses paganos, etc. Entonces, Jonás, el profeta Jonás, dice lo que Dios quiere que diga al rey de Nínive y al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive, encabezado por su rey, se convierte, que era lo más improbable. Ellos se dan cuenta de que estaban por un camino errado y que eso provocaría su autodestrucción. Y es en ese momento donde Dios los perdona a través de su compasión y misericordia, que tiene que ver con acción de misericordia. No basta solo con rezar, también tiene que ver la otra patita, que es la acción, la conducta de misericordia de Dios a través de los hombres. Y es por eso que en ese momento es cuando Jonás se molesta, porque Jonás quería ver destruida la ciudad, no tenía compasión ni misericordia. Se va molesto con Dios y Dios hace brotar un árbol, y en ese árbol toma descanso Jonás, y después hay un gusano que se está comiendo el árbol, y es una enseñanza que le muestra a Dios sobre el tema de la compasión, y aprende esta lección también Jonás. En esta preciosa historia vamos entonces a ver cómo está esta relación resumida a lo que yo les estoy diciendo. Jonás, capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:8, y clamen a Dios con toda fuerza y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y Mateo, para que vean que también esto está toman esta historia de Jonás, el mismo Jesucristo toma esta historia de Jonás para mostrar su visión sobre la misericordia y la compasión de Dios. ¿Y qué dice? Jesús menciona en el Evangelio de San Mateo 12:41 el evento. Esto dice Jesús, nuestro Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos, supuestamente el pueblo elegido, no son capaces de reconocer a Cristo, el verdadero Dios, y de enmendar sus caminos como lo hicieron los paganos de Nínive, a través de la predicación de Dios, a través de Jonás. Y Cristo es más que Jonás, porque es el Hijo verdadero de Dios. Entonces, vemos aquí cómo hay una incongruencia por parte de los judíos. Acá la clave es el concepto de compasión y de misericordia. Acciones de arrepentimiento de Nínive. ¿Cuáles son las acciones de arrepentimiento? Como yo les dije, la compasión y la misericordia van acompañadas de la conducta, tanto de perdonar como de ser perdonado. Y aquí vemos cómo este pueblo de Nínive se arrepiente. Primero, en relación a lo que tiene que ver con la creencia y la fe, creyeron al mensaje de Dios dado por Jonás. En cuanto a la humildad, el rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, de su riqueza, de sus lujos y de sus placeres, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Que se volvió un hombre austero. Dejó los placeres mundanos para vivir en torno a la adoración de Dios. Tercero, ayuno y cilicio. ¿Qué significa? Personas y animales se vistieron de telas ásperas y no comieron ni bebieron. Eso se llama
ayuno, ¿ya? El ayuno potente. Y el cilicio es estas herramientas que se ocupaban, que te infligen un poco de dolor para estar en penitencia, ¿ya? Esa es penitencia y ayuno. Y la conversión, ¿qué significa conversión desde el punto de vista cristiano? La conversión significa sentir con el otro. Es más potente que el concepto psicológico de la empatía. Es mucho más potente porque tiene que ver con el sentir con el otro. Es decir, si alguien está llorando, yo no simplemente voy a sentir lástima, que no es compasión. La lástima es, en el fondo, ver al otro no como un hermano o hijo de un mismo padre o igual en dignidad, sino verlo como alguien inferior que merece nuestra lástima. En cambio, la compasión significa ver al otro como un prójimo, como un igual, como alguien con igual dignidad que es también hijo de un mismo padre como yo. Y ese otro, yo siento en su dolor. Si esa persona o ese pueblo está sufriendo, está llorando porque perdió un ser querido, yo me compadezco. Eso es católico, eso es cristiano, no sentir lástima. Pero no basta con rezarme rosarios. Hay que rezar rosarios y con el corazón, pero también tiene que ver con mi acción de cómo yo voy a tratar, en nombre de Dios, de subsanar ese sufrimiento de mi hermano, de mi prójimo. Como dice la Sagrada Escritura, quien dice amar a Dios que no ve y no ama a su hermano que sí ve, es un mentiroso. Y eso es súper importante destacarlo. Por lo tanto, el católico que solamente reza y no actúa en amor de Dios al prójimo es un mentiroso. De la misma manera que el católico que solo actúa socialmente y no ora y no tiene una vida sacramental, también es un mentiroso y un inconsecuente porque pierde el espíritu. Fe y acción. Amor. ¿Se entiende? Bien, ahí está la cita bíblica y simplemente quiero que la veamos un poquito. Por segunda vez la palabra de Yahvé, de Dios, llegó a Jonás y dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como lo había ordenado Yahvé. Nínive era la ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. 3 días para atravesarla son números simbólicos, acuérdense. En mi canal yo he hablado. Cualitativo y no cuantitativo, son números cualitativos. 3 es el número de Dios, de la divinidad, de la Santísima Trinidad. Divino, un número divino. Entonces se demoró, en el fondo, para atravesar el corazón de la ciudad, para atravesar el espíritu de la ciudad, necesitó de Dios. Eso es lo que habla. Cuando habla, se demoró 3 días en atravesar a la ciudad, se demoró, en el fondo, que Dios entrara. Fue necesario que Dios entrara hasta el corazón de la ciudad. A eso se refiere. Después dice, Jonás entró en una ciudad e hizo un día de camino pregonando, es decir, predicando. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Otro número cualitativo, no cuantitativo. 40 de la cuaresma que estamos actualmente. 40 años de Moisés en el desierto, ¿ya? Acá tenemos 40 de nuevo. ¿Y el 40 qué es? Es periodo de crecimiento espiritual, de conversión y de penitencia. Entonces, si dentro de un periodo de penitencia, de buscar la conversión, de arrepentimiento, no se desarrolla bien, la ciudad de Nínive será destruida por Dios. Los ninivetas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? Los ninivitas creyeron. ¿Y cómo se ve esa creencia? En una acción de nuevo. ¿Y cuál es la acción? Ayunar. ¿Y qué significa ayunar? Mortificarse. Y eso es porque vivían una vida sin Dios o con dioses paganos y extremadamente placentera. Y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Es decir, toda la riqueza, el oro, la comida, la lujuria, la sacaron. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió con saco y se sentó sobre ceniza. Eso ya lo habíamos visto. Luego hizo publicar una orden en Nínive. Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Es decir, en el fondo, corregirse de sus malas conductas y mala obra, tenemos que hacer el bien a los demás, adorar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes adorar a Dios si no amas a tu prójimo. Y el arrepentimiento y la compasión tiene que ver con sentir con el otro, en nombre de Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como había amenazado. Bueno, ahí sigue la historia. Después, lo que ya sabemos que estaba Jonás esperando que
fuera destruido Nínive, y como se arrepienten la población de Nínive, Dios perdona y después le enseña a Jonás a también él perdonar y él tener la compasión de Dios, porque no somos nada ante Dios. Somos pecadores en conversión, debemos buscar ser. No podemos sentirnos justos empedernidos, ni que ahora somos puros. Como el hijo pródigo, lo central de la teología católica tiene que ver con la misericordia de Dios y con la compasión entre nosotros. No lástima, insisto, misericordia y compasión. Ahora, esto nos puede servir para darnos cuenta que la solución a este mundo tan complejo está justamente en la compasión y en la misericordia de Dios. De perdonar a aquellos que nos hacen mal, de destruir el odio a través del amor y no a través del mismo odio, porque si no es como benzina en una llama ardiente. Quiero mostrarles 4 psicografías de Benjamín Solari Paravicini, de este católico, fue católico él, pero que tenía dones preternaturales y que tenía psicografías que él de repente caía en éxtasis y empezaba a hacer dibujitos, y en esos dibujitos después de muchos años ocurrían las cosas que él dibujaba. Él no tenía la explicación exacta, a veces escribía textos largos y a veces no, eran solamente imágenes, pero quiero hablarles de 4 psicografías que yo creo que estamos viviendo en estos tiempos actuales y que podemos vivir más adelante, y que se relaciona con esto. ¿Por qué? Porque yo quise mostrarle a Jonás para que volvamos a Dios, no que vuelvan, que volvamos, yo me incluyo. Volvamos a Dios, no es tarde aún, estamos a punto de vivir cosas que no hemos vivido, pero va a ser tarde cuando esto ocurra. Convirtámonos a Dios, convirtámonos a Dios hoy mismo, como dice Cristo en Lucas 4, hoy ha llegado la salvación a esta casa, que hoy llegue la salvación a nuestra alma. Es el momento para volver a la oración, rezar el rosario todos los días, ir a la práctica de los sacramentos, la Santa Eucaristía, ojalá tradicional, y la confesión, cuando sea necesario, cuando haya pecado mortal. Y, como consecuencia de estas 3, vivir en caridad con el prójimo, ayudar, amar, perdonar, escuchar, aprender del otro también. Repito, orar, rosario, práctica de los sacramentos, buenas obras. Bien, la primera psicografía que les quiero mostrar, dice Benjamín Solari Paravicini, la bondad desaparecerá del mundo, el robo y el crimen se adueñarán del ambiente, la pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de los hogares desnaturalizados, los casamientos irán en minoría, los amantes serán igual admirados, el hombre se dejará siempre seducir, ellas serán las seductoras, se refiere a las mujeres. Y este cambio, esto ya es algo que ocurrió y que está ocurriendo. Esta psicografía la escribe en el año 1934, o sea, cuando todavía la sociedad occidental era una sociedad conservadora. ¿Por qué quiero mostrarles esta psicografía? Porque estamos viviendo actualmente antes de la conversión de Nínive. Estamos viviendo en Nínive a nivel mundial. Somos ninivitas antes de convertirnos. Paravicini supo, a través de este éxtasis que venía, yo creo, de Dios, porque es un don de Dios, que la bondad iba a desaparecer del mundo, el bien, y que toda la destrucción, el crimen, la pureza de la familia se iba a destruir los hogares, que el compromiso iba a destruirse y que el hombre iba a feminizarse y la mujer iba a masculinizarse. Esto en relación a la iglesia, que la iglesia siempre es parte como de un regulador del mundo. Si la iglesia está mal, el mundo está mal. Si la iglesia está espiritualmente fuerte, el mundo está fuerte espiritualmente. Entonces, ¿qué dice? En esta psicografía del año 1938 dice, el papado tendrá nuevas normas, nuevas reglas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá. Esto es interesante también, muy interesante. ¿Qué dice? Llegará un momento en que la iglesia va a tener nuevas normas, nuevas leyes, que no son las leyes de Dios, son leyes modificadas. Y la iglesia es iglesia desde el punto final del Apocalipsis. Ahí está todo, y después viene la tradición apostólica y el magisterio. ¿Pero qué dice? La misa será protestante. Con el Concilio Vaticano II, que es del año 62 al 65, sobre todo en la mitad del Vaticano II hacia adelante, se modifica la misa católica de siempre y se protestantiza la misa. ¿Qué produce el protestanticismo? Destruye la verdadera iglesia católica y los católicos se llaman católicos, pero sin serlo, como dice Paravicini. Dice, el Vaticano, hay algo que es importante, lo malo de ayer dejará de serlo.
Lo malo de ayer dejará de serlo. Y vemos cómo nuestra Iglesia Católica, sobre todo el clero, está tomando medidas en contra de las personas que resguardan la tradición, como la Fraternidad San Pío X, y está fortaleciendo a las ideologías que están en contra de Cristo, como los movimientos feministas, LGTB, lo que está pasando en el sínodo alemán, los ayudan más que combatirlo. Entonces, también es una psicografía profética realizada en un año, que es 1938, donde estaba todavía, en ese tiempo creo que estaba Pío XI, estaba Pío XI, que era un papa bastante bueno, era un papa que todavía la moral de la iglesia se mantenía súper fiel al magisterio de siempre. Y esto es muy importante. Esta es una psicografía que tiene que ver con la guerra, ¿ya? Esta psicografía la escribe el año 1936, no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial está Europa peleando y está metido Estados Unidos y Japón. Pero aquí tenemos algo que va posterior. Entonces, esta es una profecía posterior. ¿Qué dice esta psicografía de don Benjamín Solari Paravicini? Dice: llegará el principio del fin. El hombre anulará su ser. La biología gritará que se ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino. Eso ya está en todo el tema de la medicina. La fertilización in vitro, qué sé yo. Hay muchas cosas. Y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, él comenzará a fabricar seres sin heredad, es decir, hijos sin padres, más si con vida de maneras desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas. Estamos hablando de 1936, ¿se dan cuenta? Esto es algo, una profecía que está por venir, ¿ya? Esto ya llegó en parte, pero está por venir. Entonces esto es muy interesante con el tema de Jonás, con el tema de la conversión. Por eso es importante convertirse y estar preparado para lo que viene de nuestra muerte, ¿ya? Entonces dice: llegarán en el tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y harán nacer de madres monstruos de todas clases, animal y vegetal. El mineral se disgregará. Desde el 66, ese es un simbolismo de, desde cuando esté ya reinando el anticristo, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio, y el estroncio hará en su vida su desastre. Les anulará el cerebro, les alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología, es decir, el cáncer, al extremo que el cáncer será general. La fuerza nucleonólica dominará los amarillos, con los rusos cuestionarán logros de poder en tal sentido. Bueno, están unidos China con Rusia. El 666 llegará con las manos llenas de fuerzas nucleares, de rayos misteriosos, invisibles y paralizados, de microbios nuevos, de centrífugas electrónicas, de cometas artificiales. 1936. Y estas son dos psicografías de lo que se viene también, que son inéditas, que se dieron a conocer el año pasado. Las otras que yo les mostré ya tenían años de darse a conocer. Y estas también son, Paravicini murió creo que el 70 y tanto, en la década del 70. Y esta yo la veo muy interesante porque tiene que ver hombre, agua, agua, fuego, fuego, silencio. La tierra dejará su andar, los hombres serán cadáveres. Y aquí yo la coloqué porque me parece interesante, porque tiene que ver un poco con lo que se está diciendo ahora de que van a haber problemas gravitacionales en la Tierra, que la fuerza de gravedad está alterada o se está alterando, como nunca se había visto, según mediciones. De hecho, se dice que hay lugares, científicamente hablando, está comprobado, de que hay una fuerza de gravedad distinta a otros lugares de la Tierra, y eso es una anomalía. Y se está diciendo de que puede haber un fenómeno, que eso lo está estudiando la NASA, de que deje de haber gravedad durante 7 segundos. Esta es una profecía para Paravicini y dice: hombre, agua, agua, fuego, fuego, silencio. La tierra dejará su andar, los hombres serán cadáveres. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque si no hay gravedad, nosotros vamos a flotar, se va a destruir todo, muchos árboles van a salir, pero los mares, el agua también va a levantarse. Y si son 7 segundos, se va a levantar y va a caer. Y cuando caiga, se va a producir un mega super tsunami. A su vez, imagínense las plantas nucleares, los volcanes, tienen que ver también con lo mismo. Plantas nucleares, donde se van a destruir las plantas nucleares y se van a caer y van a explotar. Y eso va a provocar fuego e incendio. Entonces estamos hablando de hombre, agua, agua, fuego, fuego, silencio. Y después de todo esto, silencio de la muerte. La tierra dejará su andar, los hombres serán cadáveres. Si esto ocurriese, o se ocurriese una anomalía que no es esta, pero que tiene que ver con el cambio gravitacional de la Tierra, esto también trae consecuencias de miles o millones de muertos.
No de que se destruya la humanidad completa, sino de millones de muertos, que sería una catástrofe única en la historia de la humanidad, o por lo menos de la historia de la humanidad que tenemos registrada. Y la otra psicografía que tiene Paravicini, que se dio a conocer el año pasado, dice: final de los tiempos, cataclismo, el sol se ocultará por 3 días, ruido, el gran ruido. Final, el gran pez dirá: ha llegado el final de finales. Este está difícil de entender, pero tiene una parte que yo sí la comprendo, que tiene que ver con los 3 días de oscuridad. Habla de nuevo con los 3 días de oscuridad, que se relaciona con Garabandal, se relaciona con profecías católicas, y habla de un ruido grande. Eso puede ser quizás un cometa, algo así. Es interesante. Ahí se ve como un gran pez. Yo no sé si es un pez, parece un espermio incluso. No sé si el gran pez se refiere a Cristo, como era el signo de los primeros cristianos. Y cuando habla de final de los tiempos, estamos hablando de una catástrofe a nivel mundial, ¿ya? Entonces estamos hablando guerra, enfermedad, hambruna, catástrofe planetaria. Por lo tanto, tiempos difíciles. Y yo lo que les quería mostrar es justamente momento de conversión. Tal como Nínive se convirtió y se salvó, es el momento que ojalá la humanidad se convierta, pero que primero parte por nosotros. Nuestra conversión. Es hoy el momento de la conversión. Por favor, estos programas los ve poca gente. Les pido que le den like y lo promocionen a otras personas, porque es un mensaje muy interesante que ni más ni menos tiene que ver con la raíz del cristianismo. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en un próximo programa de su canal Fe con Amor. Que estén muy bien.